Producciones Culturales Soler Media, presenta. El Club Cultural. El ámbito cultural es el configurador de la personalidad individual y colectiva. Y arraiga tan profundamente, que es de muy difícil cambio. En esta ocasión se presentan las tesis resultantes de la transición española. La transición cultural de nuestro país. En la España de Franco, el régimen político dominaba la vida económica y cultural de la sociedad española. Por eso mismo, la transición fue ante todo una dinámica política, que vendría a transformar profundamente nuestra economía y nuestra cultura en unos pocos años. Consideramos 36. El profesor José Luis López Aranguren era pesimista ante el futuro de la cultura española, no veía potencialidades en la cultura española establecida, a la que, por lo demás, consideraba castellanista, simpatizando con el proceso de regionalización, y no tomó en consideración la idea de una cultura común. En ese momento, se entendía por cultura la establecida la de la escuela de Menéndez Pidal, la de los continuadores del espíritu de la institución libre de enseñanza, la de la Junta para la Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos, y también al orteguismo, a la Revista de Occidente, a las Reales Academias en su núcleo esencial, y a los sucesores de la generación del 98. En este orden de cosas, la cultura académica establecida era la castellana, la de las escuelas de Menéndez Pidal y de Ortega Zubiri. En cambio, en los años 50, Aranguren se mostró partidario y propuso recuperar los contactos con la cultura española en el exilio. Una propuesta rechazada por la cultura oficial del momento en España y también recibida con cierta desconfianza por parte de los exiliados españoles. La excepción fue Ferate Mora, uno de los autores más activos en la reincorporación de la cultura en el exilio, y respondió con prontitud a esta propuesta de Aranguren. Aranguren proponía desarrollar la cultura establecida incorporando elementos culturales nuevos, que la complacencia de la cultura establecida en el periodo entre 1900 y 1930, había omitido. Dichos elementos a incorporar eran la gramática estructural, la gramática generativo-transformacional, la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, la filosofía analítica y la sociología contemporánea. La crítica al centralismo castellanista y el reconocimiento de las diferencias culturales, caracteriza la posición abierta de este moralista entrañable, que contribuyó con fuerza a animar una cultura común de tertulia, pese a no tener ninguna idea de ella. Por el contrario, Julián Marías expresó su confianza en la cultura establecida, que, a su juicio, daba una cierta continuidad a la explosión filosófico-cultural de nuestra Edad de Plata, mantenida a pesar de los 40 años de nacionalcatolicismo. De esta forma, el camino cultural de la España democrática no puede ser otro que el desarrollo de la cultura común establecida. Por eso se mostró receloso y pesimista ante muchas dinámicas del proceso de regionalización, y cuestionó los elementos centrales de la versión nacionalista de nuestra cultura. Ante todo, María se opone a la interpretación que habla de nación, de cultura o de lengua, que reduce lo español a lo castellano, en contraposición a lo catalán, a lo vasco y a lo gallego. Frente a la tesis de Ortega, que sostiene que Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho, y frente a la tesis de Sánchez Albornoz, de que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla, el propósito de que Castilla se hizo España. Y Castilla se hizo España no solo políticamente, sino también cultural y lingüísticamente. El español es la lengua común de todos los españoles, no la lengua de los castellanos impuesta a los demás por un Estado hostil. En el proceso de regionalización, las regiones que poseen lenguas pueden sentir la tentación de iniciar una retracción respecto de la lengua común, del español, es decir, de segregarse de ese mundo hispánico que constituye una de las 3 o 4 grandes realidades de nuestro tiempo. Esa tentación consiste en pensar que la española no es su lengua, en vista de que tienen, además, otra. Casos en que no acaban de tenerla, o que la tienen con una instalación deficiente. Partidario de una cultura común en continuidad con la cultura establecida, Marías entiende que el plurilingüismo español, no excluye la lengua española común, y tan solo significa bilingüismo y diferencia cultural en las nacionalidades históricas. Hidalgo se mostró partidario de dar continuidad a la cultura establecida, incorporando desde luego elementos nuevos procedentes de los procesos de apertura y de regionalización. Desde la tesis Castilla hizo a España, Laín Entralgo revisó el alcance de la castellanización en el modo de ser de las gentes, la lengua, el paisaje de las distintas regiones de España,
y llegó al reconocimiento de los hechos diferenciales, como el catalán, en aquellas regiones donde no se había consumado la castellanización. En su opinión, había que deshistorizar y esencializar esas categorías. En relación a la cultura española, propuso seguir construyendo una cultura común, desde las lingüísticas y culturales, mediante una comunicación de tertulia en los momentos de apacible convivencia. La comunicación de tertulia había de ser completada por una comunicación de empresa, en el sentido orteguiano de concorde proyecto de una existencia comunal, en los tiempos ásperos, como los vividos por España desde 1898. Dar continuidad a la cultura española común requiere desarrollar una comunicación de tertulia y de empresa entre las diferentes culturas y lenguas de España en la lengua española común. El grupo de profesores autodidactas de posguerra fue aperturista, y mantuvo su sensibilidad dividida entre el optimismo y el pesimismo, entre la unidad de la cultura española y el proceso de regionalización, con el que simpatizaban de manera inequívoca. Encontramos profesores que incorporan a la cultura académica española elementos filosóficos, ante los que el orteguismo había sido refractario, mientras que otros profesores del grupo recuperan elementos de nuestro pasado cultural con virtualidades en el nuevo horizonte democrático. Algunos profesores del grupo intentan reconducir el proceso de regionalización hacia una cultura común, pero los profesores integrados en las comunidades nacionalistas, por lo general, se dejan llevar o participan de manera plena en el mencionado proceso. En este periodo, y muchas veces por impulso de estos profesores, van a revitalizarse viejas sociedades de filosofía o a crearse otras nuevas. Esto ocurre en comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, las Islas Baleares, Valencia, Andalucía y Asturias. Mientras, la sociedad española de filosofía va quedándose vacía y sin dinamismo. El marxista y analítico Manuel Sacristán, que reconoció la aportación de Ortega a la cultura española, apuntaba sin embargo a la construcción de una cultura filosófica revolucionaria y antiacadémica. En sus escritos pretendía advertir de los posibles errores de la izquierda. Para empezar, la socialdemócrata de emancipar a los trabajadores, adaptándose al parlamentarismo de las democracias liberales, pues el Estado democrático es capitalista y refractario a la transformación socialista de la economía. Criticaba, asimismo, el puro moverse y dar el espectáculo de un partido comunista sin meta revolucionaria definida. Advertía, en fin, contra la anarquía y la agitación de las masas de trabajadores por parte de partidos anarquistas erráticos que rompen la disciplina y estrategia general de la izquierda. Tenía una concepción republicana y federal de España, propia de su concepción marxista, una federación de repúblicas socialistas españolas. Simpatizaba con el proceso de regionalización y contribuyó a incorporar filosofía analítica en la filosofía en catalán. Pensó que las mayores tensiones de la sociedad española no serían ni religiosas, ni nacionalistas, sino socioeconómicas. El profesor José Luis Avellán, discípulo de Gauss y de Aranguren, es el profesor de posguerra que ha enfrentado de manera más decidida la cuestión de la cultura española y del hispanismo. A esa cuestión, ha respondido con una de las interpretaciones de conjunto más coherentes en su monumental Historia de las Ideas Capitales de nuestra cultura, denominada la Historia Crítica del Pensamiento Español. No compartía el general pesimismo ante las preguntas, de si podía considerarse hoy a España un pueblo creador de cultura, o bien solo era un país receptor de lo que se hace fuera. En definitiva, la cuestión de si existe hoy una cultura española. La valoración positiva de nuestra edad de plata cultural, por decirlo con criterios de José Los Mainer, que se extiende desde el regeneracionismo hasta la generación del 36, como también el reconocimiento de su continuidad en la cultura española en el exilio, le llevan a dar una respuesta afirmativa y optimista ante el futuro de nuestra cultura. La dedicación plena de este profesor a la cultura española enraiza en esa convicción optimista, que siente necesaria una cierta continuidad. Los científicos, filósofos, pintores, escultores, arquitectos, cineastas, y élites intelectuales del exilio español, tanto exterior como interior, le llevan a seguir creyendo en la proyección universal de nuestra cultura. Este optimismo ante el futuro de nuestra cultura común, no pierde de vista los procesos de absorción y abandono, que la rodean desde fuera y la vacían desde dentro. En cualquier caso, considera necesario el apoyo decidido del Estado, con políticas culturales capaces de crear un microclima favorable a nuestra producción cultural. En su historia
En su Historia crítica del pensamiento español, del doctrinarismo al auge de las nacionalidades, Avellán estudia de manera personal, aleatoria y con un talante conciliador, la historia de los nacionalismos periféricos y los procesos de diferenciación cultural. Sin embargo, este hispanismo conciliador adolece de las limitaciones metodológicas inherentes a la historia de las ideas, y por otra parte, su contribución a la construcción de una cultura común es limitada por el carácter acrítico de su tratamiento, y porque carecemos de un marco cultural común, ganado desde un diálogo vivo con los representantes de la diferencia cultural. El profesor Trías Mercant, que ha escrito una historia del pensamiento en Mallorca, y se ha interesado en varios artículos por las antropologías diferencialistas, ha estado inmerso en el proceso de regionalización de la cultura en Mallorca. Su posición diferencialista rechaza no solo el humanismo clásico, que proclama la unidad de la naturaleza humana, sino también la antropología de Levi-Strauss, que se propone unificar el discurso disperso de las ciencias humanas desde el modelo lingüístico estructural, relegando con ello el pluralismo de las literaturas regionales. Se opone a todo etnocentrismo, tanto el que mira a los otros pueblos como reflejo de diferencias jerarquizadas y desde el centro de la propia identidad cultural, como el que considera la identidad cultural tan extremadamente única, que la convierte en una diferencia radical y niega a los otros el derecho a la diferencia. Contra esto, el discurso diferencialista promueve el diferir, la lucha por diferir, la diferenciación que libra a la diferencia de identificaciones con identidades excéntricas, para diferenciarse en su propia identidad, en su propio tiempo y espacio, en su propia cualidad de lo espontáneo y auténtico, de lo que acontece de manera inmediata. Para Trías lo que diferencia e identifica es lo autóctono, la lengua propia, las adhesiones primordiales, la sensibilidad del pueblo, el sentimiento de destino común, concepto que parece una reminiscencia del concepto orteguiano de nación. Estas consideraciones antropológicas nacen y se refieren a la situación sociocultural concreta de las Baleares. En efecto, este profesor siente que la cultura autóctona de las Islas Baleares es la cultura catalana y se pronuncia en favor de la lucha por la unidad de las islas, y colonizadora, junto con otros intereses económicos extraños, habría contribuido a atomizar y mantener atomizada. Hay que luchar por la confederación de las islas que formarían el Reino de Mallorca, que es parte de los Països Catalans, patria natural por ser tierras de lengua común. La lengua española no sería una lengua común, sino una lengua extraña e impuesta. En su Historia del pensamiento en Mallorca se considera al lulismo, de Raimundo Lulio buscando la conciliación de la ciencia con la religión, como tradición filosófica propia de la cultura mallorquina catalana. En esta Historia del pensamiento, no se hace una exposición académica de la historia de la filosofía en las islas, sino más bien una historia general de las ideas y de la cultura en su contexto social. En el debate por la reforma de las humanidades dentro del sistema educativo español, el profesor Emilio Lledó criticó la instrumentalización de la tecnocultura por parte del poder político, en sus campañas de pedagogía social y de imagen de modernidad, y replanteó la necesidad de volver a una cultura humanística de raíz filosófica, que reponga el sentido de toda la acción humana en el hombre y en la historia de su logos. Se trata de antropología hermenéutica. El ser de la cultura es histórico y gana su sentido en el desarrollo temporal del logos. La esencia histórica del logos es la fuente del sentido, por lo que esta cultura filosófica ve la filosofía en el tiempo, la ve como historia del logos. La experiencia histórica del logos se remonta a los griegos y en el momento presente se sabe heredera de la Ilustración. Esta filosofía toma al individuo ilustrado como medida de todas las cosas y se entiende como hermenéutica, en sintonía con las filosofías hermenéuticas post-heideggerianas. Aunque el imperio del momento económico-tecnológico excluye cualquier intento de radicalización filosófica de la cultura, el profesor Lledó intenta construir desde la hermenéutica histórica un sentido antropológico, capaz de ejercitar la crítica de la deshumación en la tecnocultura y en la educación para la técnica. Soler Media patrocina el Fondo Social Joaquín Soler Serrano. Patrocine con nosotros.